Muy buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida desde la Dirección de Internacionalización de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este webinar que hemos preparado para ustedes. Antes de continuar y presentar a nuestros invitados de hoy, quiero hacerles algunas recomendaciones para el correcto desarrollo del webinar. En primer lugar, los vamos a invitar a silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para poder ver mejor la presentación. Al finalizar, contaremos con un espacio de 10 a 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas con la opción levantar la mano. Lo siento. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfectamente. Sí, pero hay alguien que tenía exacto el micrófono abierto. Ah, perfecto. Ahora vamos a darles la bienvenida a nuestros speakers invitados de hoy. En primer lugar, le queremos dar la bienvenida a Carlos Seaton Moore. Es ingeniero metalúrgico y PhD en la misma disciplina. Cuenta con una amplia experiencia tanto académica como gerencial y empresarial en actividades asociadas a la gestión de las relaciones universidad-empresa y en la consultoría de procesos y de gestión de innovación y el conocimiento. Cuenta con amplia experiencia académica en América Latina y Estados Unidos. En su experiencia como investigador, es autor de varias publicaciones, 2 patentes y múltiples presentaciones en congresos internacionales. Además de su experiencia como gerente y director de centros tecnológicos y fundaciones, en los últimos años se desempeña como consultor internacional independiente. Contamos también con la presencia del profesor Iván de la Vega, es PhD en Estudios Sociales de la Ciencia, maestro en Política y Gestión de la Innovación Tecnológica y sociólogo. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en Centrum PUC, donde también es director del Observatorio de Innovación y Sostenibilidad. Además de su experiencia internacional como docente e investigador, también se ha desempeñado como consultor de múltiples empresas en materias de ciencia, tecnología e innovación, también en el BID y en la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Por último, contamos también con la presencia del profesor Ángel Serrano, profesor e investigador de la PUC y miembro activo del Observatorio de Innovación y Sostenibilidad de Centrum PUC. El profesor Serrano es experto en analítica de datos y herramientas usadas para la investigación y toma de decisiones. Es ingeniero electricista de profesión y cuenta con un Magister y Máster internacional, así como con certificaciones en digitalización, automatización y control de procesos industriales. Bienvenidos a los 3 y le damos la palabra para que puedan iniciar este webinar. Adelante. Gracias, Fernanda. En mi condición de director del Observatorio de Innovación y Sostenibilidad y en la coordinación con el profesor Seaton, que es consultor internacional, como ya lo escucharon, y con la asociación que venimos realizando con el profesor Serrano desde el observatorio, presentando trabajos de investigación, de consultoría, inclusive temas que están asociados a todo este proceso de transformación digital. Les queremos explicar la dinámica y el propósito del webinar. En primer lugar, está direccionado a tocar temas de última generación, de lo que estamos viviendo, de este cambio transformacional que está viviendo la humanidad. Y hoy queremos centrarnos específicamente en tópicos que tienen que ver con la innovación desde una perspectiva actual, es decir, cómo hoy debemos cambiar el chip y entender y comprender estos fenómenos transformacionales que estamos viviendo, y lo hemos denominado bajo la disruptividad pandémica. Este concepto de innovación lo hemos conectado con lo que se denomina la transformación digital como el gran proceso de cambio, y no queríamos dejar de introducir en la mecánica de la exposición el aspecto que tiene que ver con lo social, el cambio social, la innovación social y la definición del cambio sociotécnico. Cómo debemos estar ágilmente montándonos sobre la ola de la última generación de conocimiento y el tema tecnológico. En esos 3 ámbitos es que vamos a estar operando. Este webinar, además, ha sido preparado para ustedes en equipo, es decir, no vamos a tener 3 speakers que vamos a estar presentando cada uno su perspectiva, sino que al contrario, hemos hecho una innovación, nos hemos puesto de acuerdo y hemos coordinado
un trabajo donde vamos a estar haciendo interacciones dinámicas en cada una de las fases. Y la última parte que les quiero comentar para que entendamos esta dinámica es que queremos su participación. Lo primero es conectarnos con ustedes y que nos den feedback, es decir, en los primeros 10 minutos nosotros vamos a hacer un approach y les vamos a hacer unas preguntas para que ustedes, a través del Mentimeter, les digo que estén preparados ya con sus celulares y se metan en Menti, de todas maneras les vamos a explicar, nosotros les vamos a hacer unas preguntas y ustedes van a interactuar con nosotros aproximadamente dentro de unos 15 minutos. Ese va a ser un poco la dinámica. Entonces, básicamente, entendiendo el título, ¿cómo innovar en tiempos de disruptividad pandémica, transformación digital y cambio social? Ese es el foco de atención. Vamos a ver cómo se da esta dinámica y vamos a entrar con la primera lámina, por favor. Aquí nos encontramos con el ecosistema. Quisiera preguntarle al profesor Seaton cómo comprendemos un ecosistema para países latinoamericanos y cómo comprender las interacciones que tienen que ver con lo global, con lo regional, pero también con lo local, con el sistema de innovación que tiene que ver con un país como el Perú. Bienvenido, profesor Seaton, y adelante. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Ciertamente la innovación en estos tiempos está sujeta a un proceso de revisión, de repensamiento y de redefinición a escala global, tanto por hechos que tienen que ver con lo tecnológico como por eventos que tienen que ver con lo social. Si yo me preguntase ¿qué tienen en común Centrum PUC? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, Concitec, Perú? ¿Qué tienen en común las pequeñas, medianas y grandes empresas peruanas? ¿Qué tienen en común Produce o Innovate Perú? Para citar solo ejemplos locales, aunque esta charla tiene, por supuesto, un ámbito internacional. Yo diría que hay muchos aspectos, posiblemente dos de ellos para nosotros son muy relevantes. El primero es que todos, sin excepción, son sistemas sociales abiertos. Es decir, están conformados por personas que tienen distintas capacidades, talentos, competencias que se organizan como un sistema y que forman elementos cuyas relaciones van a dar lugar a la interacción con ellos en el entorno dentro del cual existen. Lo segundo es que en todos ellos lo importante es la acción que les permite sostenerse, crecer y reproducirse en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En ese contexto, si miramos a esta figura, los puntos que nos están diciendo es que todos estos actores están continuamente interactuando entre ellos, intercambiando datos, información, conocimientos, ideas, procesos de coproducción de valor y procesos de co-creación de innovación. En ese ejercicio de interacción entre ellos, se produce, como todos ustedes saben, una diferenciación entre los sistemas y el entorno dentro del cual están. Y tanto el entorno como los sistemas están continuamente interactuando entre ellos. De tiempo en tiempo, esa interacción adquiere características singulares. Y eso está ocurriendo en estos momentos. Esa singularidad tiene que ser resuelta a partir de esfuerzos más intensos
más adecuados para innovar, para asegurar la sostenibilidad, como dije antes, en el corto, mediano y en el largo plazo. Si miramos en ese contexto, lo que estamos diciendo es que estamos siempre operando de dos dimensiones. Una social, que define las necesidades, los problemas que tienen que ser resueltos, las inquietudes científicas, tecnológicas o de negocio que tengamos. Y otro tecnológico, que es justamente el uso de las estructuras, de las herramientas para llevar a cabo las acciones de cada uno de estos sistemas sociales de innovación. Carlos, me interesa aquí introducir lo siguiente. Hablamos de la innovación, pero la estamos comprendiendo como innovación vista como un proceso y que la asociamos con el tema que está vinculado a el cambio sociotécnico, es decir, esas capacidades dinámicas, esa agilidad para poder colocarse al frente y poder tomar las mejores decisiones posibles desde un entorno complejo. Este entorno complejo lo podemos ver desde distintos escenarios. Hay uno que nosotros hemos adoptado para darle a la audiencia una explicación de un contexto hipercomplejo, donde lo hemos denominado VUCA, pero nosotros en las discusiones del equipo, Ángel, tú y yo, mirando, haciendo esa perspectiva, ese foresight hacia el futuro, hemos incluido no solamente el entorno VUCA, sino le hemos agregado una nueva perspectiva donde la pandemia nos ha dejado desnudos a todo el mundo, nos ha agarrado fuera de base, como dicen en términos deportivos, y esa comprensión nos da la oportunidad de entender este entorno. ¿Cómo tú lo visualizas para después darle la palabra a Ángel, este entorno? Adelante. Es una buena pregunta. Como consecuencia de todos los cambios que han venido ocurriendo en el tiempo, la sociedad también va cambiando. Y se producen avances y también hechos que pueden ser difíciles o que pueden significar amenazas para la sociedad como un todo. El término VUCA recoge esa inquietud. Es decir, en los últimos, yo diría, 12 años, 13 años, este término se rescató del pasado. Este término se usó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha rescatado hoy en día. Es un término, es un acrónimo en inglés que significa volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La búsqueda de soluciones a esa problemática ha dado lugar en los últimos 10 años, a varios enfoques. Uno de ellos es el enfoque de Porter y Kramer, conocido como valor compartido. Y el otro, este año, es el enfoque que se generó en el Foro Económico Mundial en Davos, en el cual se generó una declaración que aludió a lo que se llama el stakeholder capitalism, es decir, interesado. En ese contexto, ambas soluciones implicaban cambios sin alterar significativamente la estructura de la sociedad o los procesos de los cuales se ha venido innovando en los últimos 30 años. ¿Qué ocurre? El VUCA ha sido afectado por un hecho. En octubre del año pasado, noviembre del año pasado, tuvimos noticia del COVID, del coronavirus en China, y esa noticia hoy en día marcó un evento singular que ha dado lugar a lo que los tres hemos llamado la quinta V, ¿ya? Es decir, además de la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, está la vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad se refleja tanto en el aspecto financiero, como en el aspecto de la caída de los mercados, como en el aspecto de los riesgos laborales extremos, cuando las personas van a trabajar a sus empresas, en la necesidad de crecer y de generar prácticas más afines a actividades como el teletrabajo, que antes se practicaba muy poco y que hoy en día, en los últimos 7 meses, ha sido el mecanismo dominante de trabajar. Entonces, todos estos elementos, toda esta vulnerabilidad, está implicando cambios importantes en la estructura que aún no conocemos.
porque estamos, por así decirlo, todavía en medio de esa tormenta. Y es interesante ver, además de este planteamiento, que es un planteamiento conceptual, cómo se refleja eso en los datos, en la información, en los mercados globales. Yo creo que Ángel, en ese sentido, nos puede dar una información que es bien relevante. No, perfecto. Tú hablas acá del tema de la vulnerabilidad. Estamos hablando de la vulnerabilidad como un elemento adicional a una hipercomplejidad donde la pandemia ha afectado no solamente a escala global al mundo, todos nos hemos visto afectados en mayor o menor grado, pero también eso está en proceso y los escenarios son complejos para visualizarlos de cara al futuro. Entonces tenemos lo que se llama estrés financiero, drástica caída de los mercados, nuevas dinámicas, temas que tienen que ver con riesgos, con la cadena de valor, con un nuevo impacto desde el punto de vista de lo que es la innovación y cómo eso puede entrar a temas, por ejemplo, como la ciberseguridad y los elementos que tienen que ver allí. Ángel, te preguntamos no solamente como profesor, investigador, consultor, sino también como CEO. Tú eres un CEO, tienes una empresa que está interaccionando global, regional y localmente. ¿Cómo has tomado estas medidas y qué además nos pueden decir desde el punto de vista de los números? ¿Cómo se está comportando en los últimos meses el mundo? Por favor, adelante y bienvenido. Bueno, Iván, muchísimas gracias por la palabra, bueno, y a todos los presentes. Bueno, sí, la mejor manera de poner esto en contexto y mostrarles a ustedes cuál es la realidad, en cómo nos encontramos, es citando a una de las principales fuentes en torno a ello y desde el punto de vista global. Eso es el Banco Mundial. Allí vemos las cifras de que ha reportado el Banco Mundial en su último reporte oficial a junio del presente año, donde vemos cuál es la estimación en torno al Producto Interno Bruto del mundo. O sea, podemos ver tal cual como lo comentaba el colega Cito y también el doctor Iván de la Vega, de que esta crisis lo único con lo que se pudiera comparar es con la Gran Depresión. Como podemos ver, ¿sí? Si me permiten, de momento, ¿sí? Podemos ver, estamos acá y se espera, la estimación es que la caída del Producto Interno Bruto global sea del 6%. Y esto solamente se compara con el periodo posguerra, lo cual de alguna manera nos pone en contexto de la situación que debemos enfrentar. Estos son números promedios, lo cual implica que existen algunos países que no se van a ver tan afectados, como es el caso de China, pero existen otros países que van a estar muy afectados, sobre todo aquellos países que están en vías de desarrollo, como es el caso del Perú y varios de los otros países que se encuentran en nuestras regiones. Entonces, es la magnitud en torno a el impacto económico. ¿Qué se encarga? ¿De qué se trata esto? De destrucción de puestos de trabajo, de desaparición de empresas. ¿Sí? Si queremos poner esto en perspectivas también a propósito de darle un enlace con lo que conceptualmente se ha tocado, el término del VUCA, ¿sí? Podemos ver que acá estas estimaciones resultan evidentemente de la opinión de varios expertos, ¿sí? Y podemos ver la gran dispersión que existe en torno al valor que realmente se espera que sea esa caída. Que hay expertos que sostienen que la caída solamente va a ser del 3%, mientras que hay otros expertos que sostienen que la caída puede ser inclusive del 9% en términos globales. ¿Qué implica ello? ¿Cómo puede ser que los expertos no tengan un consenso entre sí? Evidentemente es por el gran nivel de incertidumbre. Es decir, lo único que sabemos ahora es que no estamos seguros de nada, ¿sí? Y bueno, eso se refleja en un indicador importante, que es un indicador de incertidumbre, que es un indicador que se utiliza globalmente, donde vemos que el pico del nivel de incertidumbre no se había visto antes, por lo menos en los últimos 50 años. Entonces, esto nos pone en contexto de la situación que estamos viviendo el día de hoy, y que es una situación que no solamente nos impacta en lo personal, sino también en lo institucional y también, por supuesto, en el ámbito corporativo. ¿Cómo se nota esto? Bueno, la mejor manera de ver ello es la respuesta del mercado financiero, ¿sí? Los mercados financieros reflejan el potencial de generar beneficio de las organizaciones. En otras palabras, el valor que un inversionista le da a una acción en particular depende netamente de los beneficios que se esperen que esta empresa pueda de alguna manera otorgar en el futuro. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, podemos ver cómo se han desplomado los mercados al inicio, prácticamente alrededor del marzo, que es donde con mayor profundidad
se vivió el nervio en torno al pico del momento en que surge la pandemia en muchos de los mercados desarrollados, el caso de Estados Unidos, también el caso de nuestra región, donde vemos una caída de alrededor del 30%. Eso fue una caída inédita. ¿Y eso qué implica? Eso implica el valor de las empresas. Es decir, las empresas en términos financieros, el valor de las empresas están dados, estas empresas públicas, por el valor que los inversionistas asignan a sus acciones, que como he dicho antes, está íntimamente relacionado con la capacidad de beneficio que pueden generar esas empresas. En términos muy prácticos. O sea, yo estaré dispuesto a pagar $100 por una acción de una empresa determinada si yo estoy esperando un retorno de 10% y esa empresa tendré la capacidad de dividendo de generarme de $10 por acción. Cuando esa empresa se destruye su cadena de valor y la capacidad de generación de beneficio cae, entonces yo estaré dispuesto a pagar menos por esa empresa. Entonces es la forma en que nosotros relacionamos el mercado de los bienes, ¿sí? De los bienes, que es el mercado, el GDP, y eso, con el mercado financiero. Entonces podemos ver qué es lo que ha sucedido, que las empresas han perdido valor, ¿sí? Y han perdido valor en una primera instancia del 30%, y el día de hoy hay algunas organizaciones, esas gráficas que se muestran allí, además estoy reflejando algunos índices que son los más importantes en el mundo, bueno, con la particularidad que también estoy, por el tema que estamos nosotros en un contexto local del Perú, también se encuentra acá el índice de la Bolsa de Valores de Lima. Acá tenemos el índice de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿sí? En el cual ya podemos ver que el índice de valores de los Estados Unidos, específicamente el Standard & Poor's 500, ha podido recuperar sus niveles antes del periodo de pandemia. Lo cual, a propósito, aprovecho y digo, ha sido también mucha discusión en torno a ello, porque no se cree cómo puede ser posible que los niveles, los valores de las empresas puedan ser superiores antes del periodo pandemia, sí, cuando en principio sabemos que se ha visto erosionado la capacidad de generación de beneficios de esas organizaciones. Lo cierto es que podemos ver que hay países que están respondiendo, recuperándose mucho más rápido que otros. Acá es el caso de España. Vamos a ver que España no ha podido levantar, no ha podido recuperar esa destrucción en términos del valor de sus organizaciones. Y finalmente, podemos ver que, bueno, dentro de todo este escenario incierto, hay algunos sectores que están abollantes. Es el caso de los sectores de la tecnología. Cuando, sin embargo, hay otros sectores que están muy mal, son algunos sectores tradicionales, como es el caso de las aerolíneas y también el campo de las energías. Entonces, bueno, Iván, espero con esto el poder haber respondido su interrogante, y este es el contexto actual en el que nos encontramos el día de hoy, producto de todo este escenario BUCAP que nosotros hemos definido anteriormente. Gracias, Ángel. Muy clara la explicación. Fíjense que para redondear esta primera parte que es contextual, este primer approach del webinar estaba diseñado para darle a ustedes elementos de la complejidad que estamos viviendo, y lo planteamos desde el entorno BUCAP, es decir, no solamente las 4 primeras letras, sino le agregamos el tema de la vulnerabilidad, y ahora estamos viendo con datos duros, o sea, cómo es un comportamiento globalizado, pero con particularidades, caso de Perú, caso España, caso de los Estados Unidos. Quisiéramos continuar, Ángel, con la siguiente lámina para hacer un primer approach y una pregunta a todos ustedes. Por favor, utilicen su celular, métanse a la dirección que les está señalando arriba Ángel, que se llama elmenti.com, www.menti.com, y ahí por favor respondan la pregunta para que nosotros podamos conocer la dinámica de cómo ustedes están visualizando esto. La pregunta es, ¿cuál es el principal reto que tiene su organización en el contexto actual? Ustedes van a responder con una pregunta, ¿sí? Y yo no quiero simplemente explicarles a ustedes, sino que vayan, por favor, respondiendo. Y aquí, Carlos, para que tú vayas conectando lo que dice Ángel con el discurso tuyo mientras vemos las respuestas. Si quieres, para que nos hagas una conexión allí. Por favor, los invitamos a que ingresen a esa dirección web, que es menti.com, introducen el código 9617192 y podrán compartir su opinión en torno a la interrogante que hemos planteado. A ver, Carlos, tú si quieres ir conectando con el discurso de lo que planteó Ángel con respecto al entorno BUCAP. Fíjate que aquí ya tenemos
necesidades, el mindset, clientes, generar eficiencias, llegar a atender esos componentes. Interesante. Lo que nos plantea Ángel confirma el grado de vulnerabilidad, confirma la magnitud de la amenaza que estamos procesando, ¿verdad? Y confirma la necesidad de pensar en soluciones para retos que se están definiendo en estos momentos y que pueden producir cambios significativos, cuya magnitud vamos a ver en detalle un poco más adelante, posiblemente en el bloque 3, cuando empecemos ya a ver cómo estas cosas confluyen hacia un espacio de soluciones. Lo relevante es que la innovación como proceso, como un conjunto de actividades que en el tiempo y en el espacio van a generar los datos, la información, los conocimientos, las tecnologías, es un factor clave para buscar soluciones a lo que va a ser ese nuevo contexto, o ese nuevo orden económico una vez que hayamos pasado, digamos, esta parte de la crisis, tanto del VUCA como, por supuesto, de lo que ya hemos visto con respecto al impacto del COVID-19. Fíjate, Carlos, allí qué interesante, Ángel, se mantiene transformación digital en el primer lugar como un punto importante. La incertidumbre, cambio, tecnología. Hay temas muy asociados a temas, agilidad, sale también por allí, fíjate, ventas, temas asociados a lo financiero, ¿no? A flujo de caja, temas que tienen que ver con, fíjate, reestructuración, cambios en el clima, temas que, el tema de las tendencias, ¿no? El tema de la agilidad, el mindset, fíjate cómo sigue transformándose la lámina. Sí. Esto es en tiempo real, estamos interaccionando en tiempo real. Adelante, Ángel, para ir conectando. Sí, quería acotar para conocimiento probablemente de todo nuestro público, es que esta es una nube de palabras y las palabras centrales son aquellas que más están siendo frecuentes, ¿sí? Lo que quiere decir que en términos de contexto, las palabras que ustedes ven en central y en mayor dimensión son las palabras que más se están repitiendo. Bueno, porque es parte de nuestra propuesta y forma parte de la temática también, Iván, lo relacionado justamente a esa necesidad de adopción de la transformación digital y sobre todo el contexto que se habla de incertidumbre, flexibilidad, ¿sí? Entonces, eso, agilidad, son términos que vamos a hablar también en lo adelante, ¿sí? Claro, entonces tenemos cambio, tecnología, transformación digital, incertidumbre, productividad, ¿no? Fíjense que aquí esos son los patrones más relevantes, evidentemente después está supply chains, hay otros elementos que están más hacia afuera, pero básicamente es eso. Entonces, gracias a todos los que han interactuado a través de la dinámica, vamos a darle continuidad a la presentación porque tenemos mucha información para discutirla y contextualizarla. Adelante. Perfecto. Vamos a ir con la dinámica. Le agradecemos a todos la participación. Al final también vamos a darle la palabra. Y aquí entramos en un tema clave. Innovación y el camino hacia lo que, entre comillas, llamamos una nueva normalidad, que lo llamamos también desde la perspectiva de la gestión del cambio, un nuevo orden socioeconómico mundial. Es decir, estamos ya en un mindset global, en una nueva percepción del mundo, nuevas formas de interactuar. No solamente es la percepción, sino la realidad que a veces nos abruma y que tenemos que gestionar aquello, el cambio como elemento crítico para poder colocarnos en los rieles de buenas prácticas que nos orienten hacia tomar las mejores decisiones posibles en incertidumbre. Y aquí entramos con, por un lado, la pandemia, los elementos disruptivos que pueden surgir, que están vinculados a la innovación, y a un entorno donde nos encontramos con las empresas que han podido adaptarse rápidamente a estos cambios, ¿no? De extraordinaria agilidad para poder montarse sobre ellos. También entran en juego otras variables que son relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, con el sector donde están operando las empresas. Nos encontramos con aquellas otras que no han superado o están desapareciendo porque el entorno los engulló, se los comió, no pudieron ser ágiles, adaptarse y tuvieron que salir del juego. Y nos encontramos con aquellas que están en proceso de superar una crisis socioeconómica, política,
y cultural, porque es un tema también de adaptación de nuestros entornos, para llegar a esta teórica nueva normalidad que todavía no sabemos ni cuándo va a ser, porque estamos en un proceso de incertidumbre, y los procesos de incertidumbre altamente complejos lo que conllevan es a tratar de visualizar posibles escenarios. Aquí nosotros no estamos dando recetas porque no sabemos, estamos actualizados en información, manejando escenarios, pero es importante entender aquello. Entonces, me gustaría que el profesor Seaton nos contextualice estos elementos. Adelante, profesor. Muchas gracias de nuevo, Iván. En términos conceptuales, esto se asemeja mucho a lo que se conoce como una bifurcación social, es decir, a un evento que tiene tanta fuerza, tanto poder disruptivo, que es capaz de cambiar radicalmente la forma de comportamiento, de acción, e incluso la cultura de nuestra sociedad. Eso no lo sabemos. No sabemos si va a llegar a ese nivel, pero estamos, como dije antes, en el medio de esa tormenta. Cada vez que esto se produce, uno tiene como dos momentos que son centrales. El momento disruptivo y el momento del restablecimiento del orden. Ustedes pueden verlo, incluso hay una gran disrupción, se alteran profundamente todos los equilibrios. Y luego, gradualmente en el tiempo, el sistema como un todo, la sociedad como un todo, retorna de nuevo a una posición de estabilidad, de equilibrio, de menos vulnerabilidad, de menos incertidumbre y de menos volatilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta disrupción hay, por ejemplo, ocurren muchos fenómenos que tienen que ver con cómo se comportan los sistemas sociales en ese contexto, las empresas, las universidades, los centros de investigación, etc. Por ejemplo, en medio de esta disrupción, hay empresas muy grandes, como Amazon, por ejemplo, como Apple, que están haciendo su agosto, están generando muchísimo dinero, están aumentando mucho su valor de bolsa y además creciendo extraordinariamente. También está la empresa pequeña que producía, qué sé yo, era costurera, y de pronto ante la crisis de las mascarillas, se pone a hacer mascarillas y de pronto encuentra que haciendo mascarillas genera mucho más dinero que el que generaba siendo costurera. Es un ejemplo de agilidad. Es decir, la persona que producía perfumes y que se da cuenta que los perfumes no venden ahora y dedica su... ¿podemos volver otra vez a la lámina anterior, por favor? Y su esfuerzo lo dedica entonces a hacer geles desinfectantes. Y por supuesto, como planteaba y bien planteado Iván, hay muchas empresas que van a pasar tiempos muy difíciles para poder superar la crisis económica que va a ocurrir en los próximos años. En ese contexto hay dos grandes factores que determinan el nivel de incertidumbre, que son los factores que vamos a presentar a continuación. El tema aquí, Carlos, de los escenarios, que es muy importante que los podamos visualizar, porque los escenarios es una manera de simplificar y poder tener carácter descriptivo y explicativo de los fenómenos que estamos viviendo. Volvemos siempre al entorno BUCAP, porque es lo que nos da perspectiva de aterrizar y entender, comprender mentalmente lo que estamos hablando. Y nosotros planteamos acá 4 escenarios, porque queremos interactuar y entenderlo, pero por ejemplo, algunos datos. Esta mañana, revisando cómo va el comportamiento oficial de lo que es el tema de la pandemia, tenemos que Estados Unidos se acerca a los 200.000 fallecidos. En un país como Brasil, aquí en la misma región latinoamericana, estamos hablando de que llega a los 128.000 personas y lo supera, y Perú está por encima de los 30.000 fallecidos. Y hemos recibido noticias ayer desde Oxford, que se supone que es el laboratorio de mayor prestigio de los que están avanzando en esto, junto con empresas, donde han paralizado
la vacuna, el proceso de vacuna, porque están encontrando en el protocolo que están realizando personas que están teniendo efectos secundarios muy significativos, y esto genera nueva incertidumbre. Es decir, los rusos por un lado planteando que están cerca de tener su vacuna, China también, y hay una competencia mundial de los países top donde hay mayor investigación y desarrollo y mayor aplicabilidad, y el ecosistema que tú presentaste antes también está interrelacionando todo esto para generar una respuesta teórica y práctica, evidentemente, si la vacuna realmente cumple con su función. Pero este es panorama mundial, cuando tenemos más de 7 millones de personas activas identificadas. No quiere decir, se supone que hay más, evidentemente, en un proceso de alta incertidumbre y de volatilidad, porque aquí está el tema de que hoy se nos presenta un escenario, la semana que viene puede cambiar radicalmente, y ahí tenemos que estar interactuando y estar muy presentes. ¿Cómo entonces estos escenarios lo podemos explicar para que la gente tenga conciencia y pueda visualizar cada uno de ellos? Adelante. Buena pregunta, Iván. Un escenario no es un intento de predecir o de adivinar el futuro, no es una bola de cristal, sino una construcción de opciones posibles de futuro a la luz de la incertidumbre. Y en este contexto hay dos grandes incertidumbres que son las que tienen más peso en cuánto tiempo dura la irrupción y cuán fácil o difícil va a ser el camino de la irrupción a el nuevo orden económico global. Entonces, y esas dos grandes incertidumbres son el tiempo que demoremos en sacar una vacuna o llevar a cabo o producir una cura terapéutica para el COVID, y la respuesta que tengan los gobiernos con las políticas que atienden o que se crean para paliar la crisis, para soportar y facilitar la recuperación. Entonces, cuando el tiempo es muy lento, cuando el tiempo de generación de la vacuna es demasiado lento, es como si un terremoto de escala 7 durara 20 segundos o durara 1 hora. Evidentemente, la destrucción sería sin precedentes. En ese sentido, entonces, cuando el tiempo es muy lento, si esto se prolonga mucho más allá del 2021, por ejemplo, y los muertos aumentan y la crisis económica aumenta cada vez más, entramos en una necesidad de intervención del Estado cada vez más intensa, más compleja, y por supuesto que va a obligar a experimentar con soluciones que hasta ahora no tienen precedentes. Es decir, por ejemplo, el soporte del Estado a todo lo que es la recuperación de la economía a escala global. Si esas políticas de intervención no son buenas y el tiempo es lento, entraremos en un periodo de sálvese quien pueda. Realmente no hay solución posible. Si la respuesta de los países, de los gobiernos, de las regiones, es acertada, pero el virus sigue siendo una fuerza importante, será una recuperación lenta, pero vendrá. Por el contrario, si la vacuna se cubre ahora en diciembre y ya para junio del año que viene estamos vacunando y ya esto no es un problema, evidentemente estamos en el lado derecho de la figura. Es decir, en ese caso, si el Estado no colabora, será dura la reactivación, pero tendrá lugar. Y en ese contexto, entonces las empresas y los actores sociales tendrán que hacer un esfuerzo mucho mayor. Lo que todos, puesto, cada vez que uno hace escenario, uno quiere apuesta por uno. En este caso, lo que quisiéramos realmente es que ese escenario fuese el de gran despertar. Es decir, hay una rápida vacuna, esto ha servido como una llamada de emergencia, ha servido como un proceso para un estudio profundo, para una gran reflexión que en lo cual lo económico, lo tecnológico se combinen para dar respuestas que eliminen no solamente el VUCA, sino que den una sociedad más igualitaria, más justa y por supuesto que responda mejor a los beneficios de todas las personas que lo integran. Eso sería, a grosso modo, Iván, lo que tiene que ver con estos cuatro escenarios.
Excelente, Carlos. Creo que nos queda claro, es decir, no tenemos en este momento un escenario claro, sino hay comportamientos y podemos retroceder o acelerar el proceso según cómo se vaya dando la dinámica. Y aquí es muy importante entender la función de la investigación más desarrollo más innovación. Es decir, qué países son aquellos que están en la frontera de ese conocimiento científico-tecnológico, lo que se llama la gran tecnociencia, la Big Science y la Big Technology, alrededor de esto para tratar de solventar estos temas, pero también hay advertencias de que este virus ni va a ser el único, ni y se está advirtiendo que hay posibilidades de que vengan otros en futuros cercanos. Es decir, la advertencia en este momento es que hay que seguir invirtiendo y que ahora se ha abierto una nueva necesidad desde el proceso de lo que se conoce como la innovación abierta global, es decir, de las grandes interacciones, porque aquí están los países también ayudándose, colaborando, hay una nueva colaboración, una nueva perspectiva para intentar resolver esto, y también están evidentemente aquellos que lo quieran hacer individualmente y capitalizarlo. En ese amplio complejo entramos en lo que es un ecosistema de innovación. Aquí me gustaría, Ángel, mirar esas dinámicas en la complejidad de esto, cómo interactúan los distintos actores. Aquí estamos hablando de parques tecnológicos, de universidades, centros generadores de conocimiento, las empresas a distintas escalas, las pequeñas, medianas y grandes empresas, las que están globalizadas, evidentemente, los factores que mencionó Carlos, es decir, el capital político funcionando. Si lo vemos desde los actores, y usamos el modelo de las 5 hélices de la innovación para que la gente pueda entender en contexto, tendríamos el capital político, el capital de investigación, desarrollo e innovación desde los sistemas educativos y universidades, las pequeñas, grandes y medianas empresas, la sociedad como auditora de todos estos procesos y que tenga capacidad de absorción para que pueda empujar la toma de decisiones, y tenemos nuestro medio ambiente que si no lo utilizamos de manera adecuada estamos generando problemas. ¿Cómo una persona que está visionando esto y lo está vivenciando además como empresario, también profesor consultor, Ángel, mira esto en sistemas de complejidad? A ver. Ok, muchísimas gracias, Iván, nuevamente. Bueno, sí, la respuesta, la palabra clave allí es la complejidad, ¿sí? No solamente la complejidad, sino también la variabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos en un escenario, como lo definía el doctor Seaton, en un escenario en el cual estamos en una incertidumbre total, estamos en la etapa de disrupción. Ni siquiera podemos hablar de una nueva normalidad, porque todos los días tenemos un escenario diferente. Entonces, la única manera de responder a ese escenario tan complejo, evidentemente, es de adoptar ciertas tecnologías o capacidades dinámicas que permitan a las empresas adaptarse rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que existían empresas tradicionales que estaban acostumbrados a hacer su planeamiento de forma mensual, probablemente inclusive de forma semestral y en algunos casos anual, que se han encontrado con este choque en que prácticamente tienen que revisar sus forecasts, sus proyecciones día a día y probablemente hasta semanalmente aquellas que lo hacían semestralmente. Entonces eso demanda unas capacidades importantes. En primer lugar, tener esa capacidad de poder censar de lo que está pasando en el mercado y al mismo tiempo tener la capacidad de adaptar los procesos y poder responder. Entonces, eso está generando un impacto muy grande en términos de productividad en las organizaciones. Eso implica, como pedirle, sabemos todos, en el ámbito, siempre me gusta llevar las cosas al ámbito más sencillo, el que manejamos todos, sabemos que cuando tenemos nuestro auto y viajamos largas distancias, nuestro auto logra rendir mejor en términos del combustible. Podemos recorrer básicamente alrededor de 100 kilómetros por cada galón de combustible que tenemos. Pero ¿qué sucede cuando estamos en la ciudad? Eso se ve mellado, es decir, nuestra eficiencia en el consumo del combustible termina siendo menor. Bueno, eso está sucediendo en las organizaciones. Habíamos organizaciones que tenían un nivel de producción flat alrededor del 80, el 90%, y el día de hoy tienen que producir al 40 y al 30% con una exigencia de eficiencia de los niveles que tenían cuando producían al 100%. Entonces, ¿cómo hacer eso? Eso demanda de que las empresas tengan esa capacidad de adaptación, que sus sistemas tengan esas capacidades dinámicas de poder generar la misma eficiencia independientemente del nivel de producción que se tenga. Es un gran reto, ¿sí? Y eso es lo que se está viviendo. Entonces, la mejor manera de poder responder a eso es que las organizaciones se ven el día de hoy en poder
el que se genere un ecosistema. Y cuando hablamos de ecosistema es el poder tomar las habilidades de las instituciones públicas, las instituciones privadas, los centros de investigación autónomos, de tal manera de poder responder a esto. Entonces, es el momento de que nosotros podamos poder entablar un ecosistema de tal manera que podamos responder a este gran reto, que es básicamente salir adelante en un entorno en que todos los días cambia el escenario y tenemos que tener la capacidad dinámica de poder responder de manera muy rápida y sobre todo efectiva y eficiente. ¿Sí, Iván? Excelente. Creo que nos has dado un espacio importante. Aquí podemos continuar para ir mirando la dinámica que tenemos presentada para el público, porque aquí me interesa que con Carlos y contigo hemos venido hablando el tema de la transformación digital. Aquí hablamos de temas que tienen que ver con infraestructura, tenemos que hablar de innovación abierta y ese capital relacional interactivo que en ese ecosistema que se está presentando, pero también tenemos que hablar de la innovación desde el punto de vista sistémico, es decir, cómo nosotros en nuestros modelos de negocios, les doy un ejemplo sencillo para comprender lo que es una estructura organizacional. Tenemos un modelo de negocio que tiene una estrategia. Esa estrategia está asociada a unas capacidades, y Ángel mencionó las capacidades dinámicas. Esas capacidades dinámicas tienen que ver con la arquitectura, con la infraestructura organizacional, y cómo esa estructura organizacional hoy tiene que cambiar, porque si no, no somos ágiles en el cambio, y eso entonces impacta en los procesos y, por supuesto, que impacta en la parte dinámica que son las personas. Entonces, lo que hablamos antes del cambio sociotécnico, de la innovación social, pero desde el punto de vista organizacional, entendiendo y comprendiendo esa afección. Entonces, profesor Seaton, para entrar y comprender la transformación digital, venimos hablando de innovación disruptiva, venimos hablando de un entorno bootcamp, venimos hablando de ecosistemas de innovación y llegamos a lo que se denominan tecnologías sociales. Por favor, para que nos dé ese contexto y nos explique cómo hoy podemos interpretar esto. Adelante. Antes quisiera retomar dos temas que tocó Ángel, que son fundamentales. El tema de la complejidad y el tema de la variabilidad. Porque, de hecho, la complejidad, ¿qué es lo que significa? Que hemos crecido tanto como sociedad. Tenemos tantos instrumentos, sensores, ordenadores, teléfonos inteligentes, la Internet de las cosas, la Internet de servicios, etcétera, que en cada momento la intensidad de los procesos de comunicación no tiene límites. Crece de manera exponencial, y eso hace que no tengamos nosotros una respuesta para cada una de esas posibilidades. Y en esa complejidad es cuando entonces la necesidad de reducir la complejidad para poder seguir operando en ese entorno. Y eso, por supuesto, implica riesgo económico, riesgo tecnológico y riesgo social. Cuando en la lámina inicial les hablé de la innovación como un concepto sociotécnico, lo hice pensando justamente en este proceso. Porque, ¿qué ocurre? O sea, hasta el siglo pasado, lo social no tenía tanta evolución como lo tecnológico. Hemos pasado de las tecnologías de todo tipo, hemos pasado de las grandes habilitadoras, los nuevos materiales, la microelectrónica, la biotecnología, la química fina, la nanotecnología, es decir, bueno, ¿qué les puedo contar? Pero no se había producido un avance parecido en lo social. Hoy en día eso ha cambiado. Ustedes las redes sociales son el mejor ejemplo de ese hecho. Entonces, todas esas tecnologías están haciendo posible es que nosotros como humanidad nos podemos conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo y construir relaciones de todo tipo en ámbitos que antes eran prácticamente impensables. Entonces, esa dimensión social ha un vuelto extraordinario, y esa dimensión social, uno de los aspectos más importantes es que ha puesto a los clientes de las empresas en una posición de exigir, de demandar y de coparticipar en la coproducción de valor y en la co-creación de innovaciones. Correcto. Vamos a avanzar porque ya nos quedan unos 10 minutos para
para ir cerrando los puntos, porque hemos ido conectando cosas complejas, pero tratando de explicarlas de maneras sencillas que se logren entender para que hagamos esa co-creación de valor. Entonces, vamos a continuar, Ángel, con la siguiente lámina para poder entrar en lo que es esta nueva infraestructura de soporte hacia la transformación digital. Nos gustaría, profesor Seaton, para entrar en lo que es las tecnologías digitales y cómo nosotros podemos llegar a temas como la ciberseguridad. ¿Cómo nos podemos entender esto a escala de pequeñas, medianas y grandes empresas? Por favor, adelante. Bueno, lo voy a hacer muy rápido porque estamos cortos de tiempo. Ustedes saben, desde comienzos de este siglo XXI, las tecnologías que más avanzadas han sido las de la información y la comunicación. Y son las que están en la base, en el núcleo de eso que hoy en día se llama el proceso de transformación digital. Eso ha pasado por varios procesos. Primero, la infraestructura. Segundo, la digitalización. Y tercero, las grandes fuerzas que están impulsando estos cambios. Y ahí hay como dos grupos. La base es tener una buena infraestructura digital para trabajar, contar con una ciberseguridad y, por supuesto, tener personas capaces de llevar a cabo esos procesos de cambio. Y en ese contexto, toda esta fuerza emergente, la computación en la nube, la realidad digital, las tecnologías conectivas, el blockchain, la analítica de datos y las tecnologías digitales son parte de un ecosistema tecnológico que también avanza y se transforma a una velocidad extraordinaria. Y en ese concepto sistémico de lo tecnológico es que cuando ocurre la emergencia, que es la emergencia como un proceso que cada día va a dar lugar a nuevas innovaciones, a nuevos productos, a nuevas tecnologías, y eso, por supuesto, aumenta la complejidad, pero también aumenta la capacidad de solución de esos problemas. Hay un aspecto, Ángel y Carlos, que tiene que ver con lo siguiente. En este mundo de convergencia tecnológica, el tema de la nanotecnología está impactando y está cambiando. Incluso las grandes empresas que están proyectando al futuro, y nosotros lo estamos haciendo desde el Observatorio de Innovación y Sostenibilidad, estamos entendiendo que vamos hacia un nuevo nanoorden económico mundial. Es decir, aquellos países que están en el conocimiento de punta. No estoy hablando solamente del tema que tiene que ver con este tipo de tecnologías, con Internet de las cosas, etcétera, etcétera, y con todo esto que hablamos, sino que cómo se está cambiando aquello. Y aquí entramos en lo que algunas corrientes de pensamiento global hablan de la industria 4.0, que en otros contextos donde nosotros nos manejamos desde el punto de vista de la investigación, hablamos de la quinta revolución y la sexta revolución tecnológica, es decir, que sobrepasa o complementa un poco todo este mundo. Vamos a hablar desde esta perspectiva, Carlos, para darle el pase a Ángel y que podamos ir cerrando este webinar desde el punto de vista de lo que es esta industria 4.0. Por favor. Bien, todos los cambios que mencioné antes van dando lugar a nuevos enfoques. La industria 4.0 es un intento de Alemania por rentabilizar su extraordinaria capacidad para producir, para llevar a cabo procesos de manufactura, usando la ciberfísica y usando una gran cantidad de tecnologías que son propiedad de países como Alemania, Japón, Estados Unidos, China, por ejemplo. Se le ha llamado, como tú dijiste, la cuarta revolución industrial. Pero todo esto apunta hacia, nuevamente, la noción dura de la tecnología. Es decir, las de punta, las que solo están al acceso de unos pocos que tienen muchos recursos, mucha capacidad, mucho músculo financiero, y además tienen una trayectoria, como tú bien sabes, un camino, el path dependent, tienen un gran recorrido que les da mucha capacidad, mucha experiencia y mucho conocimiento. Entonces, pero estas cosas todas tienen que ver con la parte dura, con la parte de la investigación, con la parte de desarrollo a niveles que están al alcance de unos pocos. En estos momentos se está produciendo una nueva versión, un nuevo enfoque hacia lo digital. Y la transformación digital lo que viene a decir es que sí, hace falta lo duro, pero lo importante es que lo digital debe acompañar todos los procesos de negocio de una empresa y debe centrarse sobre todo en la coproducción de valor. Es un tema en cual Ángel,
que vive de eso tendrá mucho que decir, que comentar. Gracias, Carlos. Aquí, rápidamente, Ángel, tú, ya como CEO y como un tipo, una persona que está operando en este espacio mundial, porque tú le prestas servicios además a empresas muy reconocidas mundialmente, no voy a decir el nombre, pero son empresas hiper reconocidas, pero además generas valor hacia adentro del Perú, hacia la región de Latinoamérica. ¿Cómo tú logras aterrizar todo esto que hemos hablado en términos concretos y vivenciales al día de hoy? O sea, ¿cómo tú estás previendo estos cambios y cómo te está impactando y cómo tú estás impactando hacia afuera también? Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Sí, justamente, bueno, la industria 4.0 es un concepto que se ha acuñado, creo que en los últimos 4 o 5 años, donde muchas de las organizaciones tenían esto entre sus planes, probablemente de los próximos 2, 3 años, corto y mediano plazo. Lo que ha sucedido con todo este entorno de disrupción y de vulnerabilidad y de variabilidad es que se ha convertido en ISA más. O sea, ya es una obligación. Es la respuesta justamente al interrogante que me hiciste antes. ¿Cómo pueden las organizaciones responder a esta gran variabilidad y complejidad? Bueno, una de las respuestas está justamente en el concepto de la industria 4.0. Entonces, nosotros como organización, como empresa, lo que estamos viviendo ahora es una fuerte presión en términos, en buena medida, de requerimiento, porque ahora las empresas entendieron que ya esto es una necesidad, o sea, se debe hacer para poder responder al entorno en el que nos encontramos. A propósito de eso, sí, es un concepto muy bien acuñado por Alemania, como tú decías, bueno, nuestra empresa tiene, bueno, somos partner estratégico de una empresa global, mundial importante, específicamente Siemens, y estamos trabajando en muchas empresas en justamente el poder generar información sea relevante para la toma de decisiones y que ellos puedan ajustar sus decisiones prácticamente en tiempo real. El día de hoy las decisiones se toman en cuestiones de horas, en cuestiones de 2, 3 horas, porque habíamos hablado de capacidades y parte de esas capacidades dinámicas es que se pueda conectar o de alguna manera manejar la parte del proceso y la manufactura totalmente enlazada con lo que está sucediendo en el entorno, es decir, en este caso, los niveles de demanda y responder a los gustos de los consumidores. Entonces sí, la verdad es que el día de hoy ya esto antes era el poder ser, es decir, era una planificación en el mediano y largo plazo, pero el día de hoy ya es una obligación, porque es la única manera que se puede, o no voy a decir la única, pero por lo menos una de las fuertes herramientas digitales que tenemos para responder al entorno que ya hemos profundizado a lo largo de la presentación. Bien, ya para cerrar este webinar, que creo que ha sido muy dinámico, muy interactivo, con una participación de parte de ustedes importante, entramos en el concepto de generatividad y de lo que son las innovaciones y qué tipo de innovaciones, porque como dice Carlos Seaton, que es una frase que me encanta, él dice, la innovación ya tiene 1000 caras, es decir, uno la puede ver desde la perspectiva de lo que es la innovación, como lo dice los manuales de Oslo que hablan de el último del 2018 nos dice, bueno, la innovación puede ser en productos, en servicios, en procesos, organizacional, etcétera. Pero hoy, cuando hablamos de innovación disruptiva, de innovación incremental o desde las distintas perspectivas que lo querramos comprender, nosotros tenemos que seleccionar aquellas que realmente, como dijo Carlos, oiga, en ese mundo hipercomplejo aterrizar esto. Y nosotros hemos hablado de 4 elementos que consideramos que son importantes, que son dimensionales. La innovación en diseño, la innovación digital, la innovación social, porque sin la comprensión de esto, con cómo se puede impactar y superar aquellas cosas que tardíamente el gobierno puede reaccionar de manera lenta y la gente se puede reorganizar y rápidamente intentar dar respuesta. Fíjense que ni siquiera hemos hablado de lo que comprende lo que es la inteligencia artificial, lo que es el machine learning, el deep learning y lo que es la big data, que era lo que Ángel hablaba antes, cómo conectar el uso masivo de información para mejorar la toma de decisiones casi que en tiempo real. Y él trabaja justo en ese tipo de cosas. A ver, profesor Seaton, rápidamente para cerrar y hacer preguntas con la gente, para que la gente nos pueda hacer preguntas, ¿cómo cerraría usted brevemente lo que hemos discutido el día de hoy? Yo diría que en este contexto actual hay mucho territorio para la exploración, para la experimentación, para el prototipado y para el desarrollo. Como bien has dicho, Iván, hay más de 20 modalidades de innovación. Y es importante decir que las empresas tienen que manejarse
con un conjunto de innovaciones, no con una sola, con un conjunto y ver cómo las aplican dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, porque las empresas son sistemas sociales abiertos, complejos y adaptativos. Entonces, hay cuatro que yo creo que son fundamentales en este momento. El diseño, porque el diseño es una manera de mirar a los problemas y de contribuir a la búsqueda de soluciones usando enfoques que son generalmente multidisciplinares y que contribuyen a que muchas decisiones aporten soluciones a problemas que son realmente complejos. Lo segundo es la innovación digital. No lo hemos mencionado, pero todas estas nuevas tecnologías que hemos tocado antes serían fundamentales para innovar. Y la innovación digital es el espacio para llevar a cabo este tipo de actividad. Lo social. El VUCA es también una consecuencia de la desigualdad, de la injusticia y de la exclusión. Y la tecnología tiene que funcionar como un elemento que contribuya a la disminución de todos esos factores. Y finalmente, la innovación abierta, porque esta permite a las empresas, sobre todo a las pequeñas y a las medianas, que no tienen muchos recursos, que no tienen mucho músculo financiero, en involucrarse en actividades que les permiten, por una parte, reducir el riesgo, por otra parte, aumentar su mercado y al mismo tiempo disminuir la complejidad tecnológica. Excelente, muchas gracias, profesor Seaton. Ángel, para cerrar, tú quieres hacer un approach y hacer la interacción ya con la gente para que por favor vayan haciendo preguntas, usen el chat y nosotros vamos leyendo junto con ustedes para que se genere un proceso de participación. Desde ya está abierto. Y Ángel, para que tú cierres con tu approach sobre la discusión que hemos tenido el día de hoy. Luego de la presentación, centralmente lo que podemos rescatar es lo siguiente, y bueno, esto es parte de lo que nosotros esperamos que ustedes hayan podido rescatar. En primera instancia estamos en un escenario altamente volátil, incierto, todavía estamos en etapa de disrupción, no podemos hablar de una nueva normalidad porque aún no estamos seguros de cómo va a terminar esto, ¿sí? De hecho, fíjense, se hablaba mucho de una vacuna y el día de hoy se le ha puesto, está on a hold, ¿cierto? Está en freeze mientras se terminan de definir algunas cosas. Y dentro de este escenario de disrupción nos encontramos con elementos como volatilidad, incertidumbre, tal cual como lo hemos definido en el book. ¿Y cuáles son las capacidades que deben tener las organizaciones para responder a ello? En primera instancia, agilidad, ¿sí? Ser ágil, tener la capacidad de sensar los cambios que están sucediendo en el entorno y poder responder de una manera muy rápida. Y lo otro, ser dinámicos, es decir, tener esas capacidades dinámicas que permitan transformar el negocio. En síntesis, hoy en día nuestras organizaciones tienen que tener una estructura, como lo decía Iván, que tengan la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. Y que básicamente pensemos también que probablemente las innovaciones que estemos realizando el día de hoy serán las innovaciones de aquellos productos que responderán a las necesidades de la semana siguiente y la sucesiva, pero probablemente no de las que probablemente dentro de un año. ¿Qué quiere decir ello? Que los tiempos ahora de los productos, el ciclo de vida de los productos para responder a esta pandemia, ahora son mucho más cortos y por lo tanto necesitamos adoptar tecnologías como lo acuña el proceso de transformación digital para poder responder de la mejor manera a este gran reto. Eso es básicamente con lo que quería cerrar, que era justamente lo que hemos tocado, y por supuesto, nosotros de nuestra parte, de la sociedad, también se exige un cambio social, dejar el individualismo de lado, pensar que nuestro beneficio es el beneficio de todos. Es decir, tenemos que cuidarnos entre todos, porque si no tomamos conciencia de ello, entonces nunca vamos a salir de este escenario incierto que es sumamente complejo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Perfecto. Creo que hemos cerrado el proceso. Tenemos preguntas, hay gente que ha levantado la mano, es decir, que va a interaccionar, pero además tenemos preguntas que ya están en el chat y que lo que he visto son muy interesantes y bastante aterrizadas. Aquí dice Harold, por ejemplo, por experiencia de otros países, Singapur, Corea del Sur, etcétera, la inversión en tecnología, déjame para leerla porque se me pasó, y que podamos ir compartiendo. Dice la pregunta, repito. Por experiencia de otros países, como los que mencioné, la inversión en tecnología es vital para el crecimiento social y económico. ¿Cómo se puede aplicar en el Perú? ¿Cómo se puede lograr que gente de la política peruana lo tenga claro?
Bueno, ahí son dos elementos de dimensión explicativa complejos y muy interesantes. Gracias por esta pregunta. La primera, países como Singapur, Corea del Sur, Japón, que están en la frontera del conocimiento, donde y esos actores que hablamos antes perfectamente buscan iniciativas innovadoras. No sucede en países de menor desarrollo. En algunas oportunidades se habla de países emergentes. Yo considero que todavía son países en proceso de transformación hacia el desarrollo, donde hay complejidades. Y evidentemente la respuesta política no se da de manera adecuada, pero también es porque la propia sociedad no hace las auditorías y confronta esto de manera importante por temas sociales o culturales o por distintas aproximaciones. Y los otros actores tampoco que operan en ese ecosistema que hemos presentado tienen ese nivel de aproximación a generar la política pública, que tenga una intervención y actuación con el resto de los actores, que tengan los programas y los instrumentos que apliquen y puedan ayudar a la resolución de los problemas de forma ágil, que era lo que veníamos hablando. Ese es un punto. Después hay preguntas aquí. Alfonso dice, ¿a qué responde la facilidad? Iván, de repente podríamos darle la palabra a las personas que han levantado la mano. Adelante. Para que puedan intervenir directamente. Ok, perfecto. Adelante. Sí, vamos a darle la palabra a Martín Sarmiento, que levantó la mano. Martín, adelante para que te podamos escuchar. Active su micrófono, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? Muy buenos días. Martín Sarmiento. Sí, buen día, Martín. Tenía una gran pregunta, ¿no? Vengo de una empresa donde, digamos, tiene bastante cultura en cuanto a la calidad, pero, digamos, está muy detenida, incluso antes de la pandemia, con el tema de la tecnología. Veo que es un componente crucial. Cuando tengo tantos frentes por activar, ¿cuál sería la priorización, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel de recursos humanos, a nivel de cambio de mindset, ¿no? ¿Cómo enfrentar esta priorización hoy en día? A ver, Ángel, y después le damos la palabra a Citon. Sí, muy bien, Martín, ¿no? ¿Sí? Disculpa. Sí, Martín, creo que es Martín, nombre, ¿no? Sí. Ok, Martín, sí, realmente, como usted lo menciona, muy bien que ha colocado los aspectos que son clave, porque el poder de alguna manera avanzar hacia el camino de la transformación digital, y un tema muy importante, no es solamente la adopción de la tecnología, sino también es el desarrollo del talento. Y ahí donde nosotros, como Centro Católica, y desde la parte del Laboratorio de Innovación Social, jugamos un rol importante. Bueno, ahora en la actualidad, nosotros estamos muy activos, dictando muchas clases, porque las empresas han entendido de que no solamente se trata del hardware, ¿sí? En los años pasados se decía de que una empresa había adoptado la tecnología simplemente porque tenía una página web o porque probablemente había comprado unos servidores. Y el día de hoy no basta con eso. Nosotros necesitamos desarrollar en primera instancia ese cambio del mindset que tiene que ir desde el ápice estratégico hasta el nivel inferior en la organización. Y por supuesto, con ese cambio de mentalidad, nosotros al mismo tiempo tenemos que desarrollar el talento. Justo voy a enlazar con una interrogante que se muestra allí. ¿Qué es lo que tienen en común esas organizaciones, esos países y esas organizaciones que han salido adelante? Bueno, que evidentemente estaban preparadas. Lo que tienen en común es que son países muy altamente, de alguna manera, con niveles tecnológicos bastante avanzados, y evidentemente han podido responder de una manera muy ágil y eficiente al reto que se ha presentado con el tema de la pandemia. Y por eso han sabido salir adelante. Tienen la capacidad de saber, de rutear dónde se encuentran todos sus habitantes y poder hacer un tracking de las infecciones, cosa que en los países ahora subdesarrollados nos cuesta bastante, y por supuesto es lo mismo que está sucediendo en el ámbito de las organizaciones. Entonces, para responder ya, finalmente, en primera instancia tiene que haber un cambio de mindset, es decir, desde el ápice estratégico de vuestra organización. En segundo lugar, se tiene que empezar a trabajar en el recurso humano, en capacitar, porque la transformación digital no implica simplemente comprarme la mejor tecnología, el mejor hardware. Implica también tener el talento que pueda hacer el uso de esa información, tomar decisiones a partir de esa información. Porque el ser humano de momento no va a poder ser reemplazado para poder tomar decisiones en un entorno tan complejo como este. Los sistemas nos ayudarán a generar información y entonces nosotros podemos tomar decisiones. Entonces, básicamente, esos serían los dos elementos esenciales que se requerirían para poder iniciar en este camino de la transformación digital, Martín.
Fíjense, muy interesante el tema. Tenemos un tema de tiempo y hay unas preguntas muy, muy importantes que estoy viendo acá. ¿Hay alguien que tenga Iván. adicional la palabra? Sí, para darte la palabra, Carlos. Eso es lo que quería hacer, justamente. A ver, adelante, Carlos. No, rápidamente, por un tiempo, para completar un aspecto que tocó Ángel, que hay que reforzar. En ese proceso, en esa pregunta hay 3 elementos que son fundamentales. Primero es que tiene que haber una estrategia de la empresa, como empresa. Y esa estrategia lleva asociado un posicionamiento de la empresa en el espacio donde quiere competir. Después, una vez que eso está hecho, el segundo paso es entender que la innovación es el elemento fundamental para cumplir con la estrategia de la empresa. Y entonces tiene que construir una visión estratégica de la innovación. Una vez que están dados esos elementos, el tercer paso es generar la hoja de ruta, es decir, la evolución en el tiempo de los proyectos, de los programas en los cuales las tecnologías, a través de la investigación, dan conocimiento que dan lugar a productos y esos productos van a los mercados. Excelente. Fíjate, ahí ataste, Carlos, porque estoy leyendo varias de las preguntas en el chat. No, yo desde acá, como tengo la presentación en el fondo, no estoy viendo si hay alguna persona con la mano adelantada, pero sí estoy viendo nuevas preguntas. Sí hay, Iván, y hay unas personas, sí hay, okay. Creo, está Alan y Juan. No sé si podemos darle la palabra Iván, a una persona más. Mientras le damos la palabra a ellos, quiero hablar una de las preguntas que para Carlos y para ti, Ángel. Dice que en un mercado como el peruano, si lo vemos como país, habla de que hay aproximadamente un 70% de economía informal y que la sociedad, es decir, estas personas no quieren adaptarse a estos nuevos cambios y qué es lo que está sucediendo allí y cómo se puede proyectar. Vamos a darle la pregunta, pero para tener eso en mente cuando respondamos también. Adelante. Vamos a ver. Mira, palabra Alan Girón. Adelante, Alan, por favor. Adelante, Alan. Lo escuchamos. Alan, ¿nos escuchas? Hola, sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias. La verdad es que me quedo con varios puntos, pero yo quisiera hablar sobre todo de la advertencia de que esta pandemia, esta coyuntura se pueda seguir dando y definitivamente hay que prepararnos, ¿no? Me quedo con el concepto de ecosistema en el que interactúa el Estado, las empresas y la sociedad misma. En tal sentido, mi pregunta específica es, ¿la empresa debería invertir también en responsabilidad social y más allá valor compartido? Porque donde nos venga una nueva pandemia, las que han logrado subsistir, o las que logren subsistir, mejor dicho, no sé si podrán hacerlo en una segunda ola si es que no invierten en lo que hemos hablado, ¿no? De tecnología, desarrollo, capital humano, digitalización, pero también deberían invertir en responsabilidad social, porque creo que eso las vuelve sostenibles. No sé cómo lo interpretan ustedes. Sí, ahí te respondo brevemente y le paso al profesor Seaton y Ángel. Fíjense, nosotros hemos producido ahora un artículo que converge el concepto de innovación con la sostenibilidad y introdujimos al mundo, va a salir en estos días ya la publicación en una revista científica, se llama Innovabilidad, Innovability, como concepto donde se unen la corriente de lo que son las innovaciones vistas desde el punto de vista sostenible, y la sostenibilidad la tenemos que definir allí en 2 niveles. Uno, hacer que las organizaciones sean sostenibles, pero la segunda va hacia la sostenibilidad como aquel elemento de respeto con el medio ambiente, de los recursos naturales renovables y no renovables. Y el tema que tú colocas al principio es si hay un rebrote de esta pandemia o estamos previendo posibles pandemias de cara al futuro, ¿cómo prepararnos? O sea, ahí volvemos a entrar a estos entornos BUCAP, donde se genera toda esta complejidad y evidentemente la preparación está en lo que comentó Ángel, que es cómo nosotros empezamos a gestionar la incertidumbre desde la perspectiva del cambio y estar manejando temas de lo que se conoce como inteligencia competitiva, es poder estar analizando los entornos de forma muy rápida, teniendo tecnologías que nos permitan manejar información, por ejemplo, el uso de la Big Data, que no solamente es información estructurada, sino semiestructurada y no estructurada para tener información en tiempo real, y eso ni siquiera nos asegura este fenómeno de la comprensión. Entonces,
lo que es responsabilidad social empresarial o corporativa, lo que es valor compartido y lo que es ya innovabilidad, que es la fase final de este proceso que tú mencionas, son elementos que hay que tenerlos allí, evidentemente, a la mano y estar compartiendo con los stakeholders, pero desde una perspectiva de la innovación abierta ya globalizada, es decir, estar en contacto permanente, tener ese capital relacional a distintas escalas y permanentemente estar buscando aquel conocimiento que te permita a ti tomar las mejores decisiones posibles y lo más cercanos a la realidad y al momento actual. La siguiente... Iván, a mí me gustaría agregar algo allí para adelante. responder a Alan. Alan, adicional a lo que ha indicado el profesor de la Vega, por supuesto, Alan, basta como ver el origen del problema, ¿no? ¿Cuál es el origen ahorita de la pandemia? ¿Sí? El origen de la pandemia ha sido que una retransmisión del virus a través, ¿cuál es el principal agente? La gente es la sociedad. Entonces, si las organizaciones no se preocupan por generar responsabilidad social o ser mucho más cuidadosas en el impacto que generan en sus operaciones, entonces evidentemente viviremos de por vida, ¿sí?, en una situación como esta, lo cual es insostenible. Entonces, eso nosotros lo planteamos en el que hoy en día la estrategia de las empresas, de los países y de todos debe estar centrado. Planteábamos la sexta hélice de la innovación, ¿cierto, Iván? Nosotros decíamos que ya no se puede ver, la empresa no puede trabajar por sí sola. Ahora nos debemos interesar en la sociedad, porque vemos como un problema que se ha originado en la sociedad ha generado un impacto tremendo y ha generado que muchas empresas ya no existan. Entonces ya no es que la empresa actúa en un campo diferente al que está la sociedad, no, somos la misma cosa. Entonces, cuando nosotros vemos la sociedad de manera integral, nosotros entendemos que debemos preocuparnos ya no solo en el interés propio de generar beneficio, no tenemos que preocupar porque las personas no se enfermen. Porque cuando las personas se enfermen, se genera una epidemia de este tipo y entonces nos paramos todos. Entonces ya hay un interés común y creo que eso es justamente lo que nosotros llamamos en nuestra presentación el cambio social que tiene que existir. No solamente en los entes de gobierno, sino también en los corporativos y nosotros como individuos. Ok, la siguiente pregunta, Fernando, por favor, para Sí, darle la palabra, porque la tenemos en palabra el chat Juan preguntas Guarac. importantes. Ok, adelante. Juan, adelante. Juan Guarac. Juan, por favor. Hola, ¿Tú estás? ¿Sí? buenos días. Bueno, quería hacerle la consulta. Yo sé que existen componentes claves que debieran, digamos, trabajar las empresas para poder empezar a migrar, ¿no?, con agilidad. Entonces, más que todo, mi pregunta iba relacionada a que ¿qué tiempo duraría implementar una estructura básica para poder sostener estos nuevos retos, ¿no? Estos nuevos escenarios complejos en el mercado local, en el Perú en realidad, ¿no? Para el Estado, por ejemplo, ¿no? Yo sé que hay una inversión que tiene que hacerse en tema cultural, ¿no? Cambio organizacional, también para mejorar justamente todo lo que es tecnología y en el mejor talento que mencionaron, ¿no? Entonces no sé si habrá una referencia en cuanto a qué tiempo podría más o menos demorar una implementación. ¿Cuál es la estructura mínima viable que se requeriría para adaptarse a estos cambios? Vamos a darle la palabra al profesor Seaton para que conecte esta pregunta y el flujo de dinámico que venimos relacionando. Adelante, profesor. Gracias, Iván. Como ustedes saben, yo en España llevo ya 22 años y llegué a España justamente en el tiempo que se estaba comenzando a preocuparse toda Europa por el tema digital. Y en ese contexto, entre el 99 y el 2002, yo participé con Centro de Investigación Española y Europeo en muchos proyectos que contribuyeron a crear la infraestructura tanto en los centros como en las empresas para dar respuesta a lo que venía, al futuro posible. Y esa fue una inversión de cientos de miles de millones de euros hechos en toda España. Después participé como investigador en varios proyectos con la implementación de la digitalización en los procesos de apoyo a las empresas pequeñas y medianas españolas. Y ahora estoy en el borde, en el equipo, en el Consejo Directivo de Proyectos Europeos que tienen que ver con esa transformación a escala europea.
Hace 3 años también participé con el ITI, que es el Instituto de Investigación para la Información, en un proyecto que tenía como objetivo apoyar a pequeñas empresas en la pregunta que acaba de hacer el último intervino. Y uno puede hablar de básico, y participé en proyectos para hacer un diagnóstico de las empresas y para apoyarlas en el tiempo para que puedan adecuarse a las nuevas demandas digitales. En principio hay cuatro, digamos, uno puede hablar de 4 o 5 años. El primer año es la construcción de la infraestructura digital, ¿verdad? La capacidad de digitalización, la formación de recursos humanos y, por supuesto, la ciberseguridad. El segundo año es el prototipado de varias soluciones pequeñas. Eso sería un mínimo sistema viable. Y después que has probado con varios sistemas, empiezas ya a interactuar a una escala más seria, de más peso y más riesgo. Y cuando has pasado las etapas, ya llegas al 4.º año y ya puedes actuar de manera independiente y de manera efectiva. Los temas que se han planteado en las preguntas que tú leíste, Iván, son temas de gran calado. Son temas, además, de profunda importancia para Perú como país, Perú como nación. El Perú es el país que tiene el 95%, creo, o el 85%, no recuerdo, de la diversidad del planeta. Ese potencial es un potencial extraordinario, mírese por donde se le mire. ¿Qué ocurre? Que tienen que haber políticas, como ya lo han dicho, públicas. En Perú, al comienzo hablé de Concitec, hablé de Produce, hablé de Innovate Perú, que son instancias que están intentando que estos procesos se potencien. Hace falta invertir mucho. Yo creo que hay un concepto que tú, Iván, conoces, que es el concepto de path dependence, o sea, dependencia de trayectoria. Y tú no puedes construir una capacidad de innovación si no tienes una infraestructura adecuada para hacerlo. Y la construcción de la infraestructura requiere de un esfuerzo de investigación muy grande, requiere de montar equipos laboratorios, de centros de investigación, de los CITES peruanos, de INIA, o sea, requiere de dinamizar a todos los actores. Y eso requiere una inversión apropiada. O sea, hay políticas públicas adecuadas, hay muchas prácticas conocidas. Lo que hace falta es dinamizarlo, dinamizar el ecosistema, dinamizar los sistemas y, por supuesto, el recurso humano. Crear carreras para los investigadores, carreras para los científicos, carreras para los tecnólogos que sean estables y que no tengan que estar cambiando de trabajo cada 6 meses porque no tienen una carrera en el espacio donde laboran. Hay un punto, Carlos, que menciona que es el siguiente. Aquí hay que colocar al Perú por delante de los gobiernos. Es decir, aquí tenemos que hablar ya de políticas de Estado, es decir, un plan estratégico de un Perú abierto y conectado al mundo, es decir, un Perú conectado con este concepto de innovación, de open innovation, de innovación abierta, en el sentido último, no del primer concepto de Chesbrough en 2003, sino el más reciente que está en la literatura científica y que nosotros lo estamos utilizando, que es la interconectividad, de generar esos ecosistemas abiertos y que se utilicen las ventanas de oportunidad, lo que dice Carlota Pérez, de tratar de reducir brechas en el menor tiempo posible porque estás usando un mayor capital relacional interconectado. Esa sociedad global del conocimiento, llevarla a escala de sistemas de innovación locales, sistemas regionales de innovación y sistema nacional de innovación, con políticas públicas y que más allá de los gobiernos de turno, las políticas sean para desarrollar esas capacidades de biodiversidad que tiene el Perú, que tiene tal vez la mayor riqueza posible, pero la menos explotada de manera adecuada. Entender esos entornos complejos, ahí es donde la sociedad, grupos como ustedes, los que están interactuando con nosotros, somos los que somos movilizadores, somos agentes de cambio, somos transformadores si logramos que esto permee hacia la sociedad y que se generen, que más allá de cuando uno prende una radio, un televisor o las redes sociales, se generen conductas proactivas para generar discusiones sobre estos temas, ponerlos sobre el tapete, que es lo más relevante, y buscar el desarrollo por esa vía, interconectando estos espacios. Entonces, básicamente eso era lo que quería comentarles. Fíjense que creo que ha sido muy impactante el webinar. Todavía tenemos casi 90 personas conectadas y siguen las preguntas. Así que vamos, por favor, nosotros no tenemos acá... Sí, no tenemos más manos levantadas, por ende, si quieren responder algunas del chat, adelante. Perfecto. No tenemos sí, problema. cómo no, porque hay varias. Ángel, si quieres, las lees tú. No, sí, Iván, a mí simplemente, bueno, rescato mucho lo que indicas. Yo creo que, como decía, el proceso de innovación es un proceso social, ¿sí? Sociotécnico, como lo definía Carlos,
Y la clave es esto, nosotros estamos invirtiendo este tiempo y este espacio porque nosotros queremos transferir eso a cada uno de ustedes. O sea, nosotros, la gente de cambio somos nosotros, las organizaciones las conforman personas, es decir, nosotros. Entonces ese cambio de mindset tampoco podemos esperar que solamente venga de la estrategia, tiene que partir de nosotros como individuos, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tengamos claro este escenario y veamos que es una necesidad real de poder adoptar esta tecnología, en esa medida vamos a generar los cambios. Somos nosotros los que ocupamos los cargos en el gobierno del futuro. Entonces nosotros necesitamos también generar cambios en lo personal. Entonces la invitación también a cada uno de ustedes es que, por favor, revisen estos temas y se monten en esta ola que va a ser fundamental para que en el futuro el Perú de alguna manera pueda reducir esa brecha, ¿sí? Entonces eso es básicamente, Iván, que lo quería rescatar porque es muy cierto lo que indica, bueno, por supuesto, ¿no? Sí, ¿Sí? hay múltiples preguntas, estoy tratando de ir conectándolas, voy a ir rápidamente, voy a leer varias para que contextualicemos, para ir darle dinamismo a tal. Aquí, por ejemplo, voy a ver, Juan dice, ¿cuánto tiempo podría durar implementar transformación digital básica que nos permite responder? Ya esa la respondimos. En Perú, un mercado más pequeño, ¿cómo priorizar la innovación cuando hay varios frentes? Vamos a tener esa allí pendiente porque fíjate, en un contexto de vulnerabilidad, ¿en qué debería invertir la empresa con mayor fuerza? En tecnología, responsabilidad social, digitalización, ya la contestamos. Aquí dice, por experiencia, en otros países también la contestamos. A que responda facilidad de un país puede recuperarse más rápidamente, ya la hemos contestado, hemos pasado por allí. Esta de Juan dice, ¿cuánto tiempo podría durar implementar transformación digital básica que nos permita como un país responder el elemento? También la respondimos. Lo que quiero es ir en un mercado altamente informal, ¿cómo se puede iniciar este modelo transformacional si la gente muestra mucha más resistencia y cambio en sus negocios? A ver, profesor Seaton, cuando hablamos de ese mundo top, Singapur, Japón, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos y estos países top, y cuando nos vamos a una región como la latinoamericana y encontramos en un país tanta diversidad social y de aproximación a la interacción, ¿cómo poder comprender y dar por lo menos un diagnóstico de estas dinámicas que se ven, que son escalas totalmente distintas? Estamos hablando de mundos muy diferenciados. ¿Cómo usted nos pone en contexto esto y podemos diagnosticar esta situación? Adelante. Una pregunta compleja. Yo quería decir, igual no lo dije al comienzo, pero quería decirlo ahora. Yo he estado yendo a Perú los últimos 14 años. He hecho proyectos del Banco Mundial, del BID. He trabajado con los CITES peruanos, públicos y privados. He trabajado con el tema de la social, con CITEC. de Perú. He entrevistado con CITEC, pero no he hablado con ellos, pero no para proyectos de corte internacional, ¿verdad? Y lo digo porque a mí uno de los factores que más que más efecto positivo va a tener es el tema del recurso humano, el talento humano. Yo observo con preocupación que los científicos, los investigadores duran poco tiempo en su trabajo. Observo que aquellos que publican realmente tienen que irse por el país para poderlo hacer. Observo que no tienen espacios para crear la masa crítica necesaria para que las políticas públicas den los frutos que se esperan de ellas. Hay una gran cantidad de instrumentos, hay posibilidades, hay una intención, y creo que para mí un factor fundamental es el talento humano, es la educación de las personas para que esto lo entiendan bien. Lo otro tiene que ver con el tema de la sociedad de conocimiento, Iván. Correcto. Yo observo con tristeza que a mí me toca dar seminarios en todo el mundo, en Europa, en Asia, en América Latina, y los países que son más avanzados, cuando yo interactúo con ellos, todos quieren saber de conocimiento, quieren saber de tecnología. Y cuando voy a otros países menos avanzados,
me dicen, oiga, deme una receta. En el mundo, las recetas son un camino a la dependencia tecnológica y un camino a la incapacidad para producir las soluciones que uno desea. Vivimos en la edad del conocimiento. El conocimiento no se regala, se adquiere, se desarrolla, se produce, se intercambia, fluye, ¿no? Y eso es un factor que tiene que cambiar. Parte del mindset es ese. Una cultura de innovación, una cultura que valore el conocimiento, y una cultura que valore a los actores. Por ejemplo, el tema regional. En los sistemas regionales de innovación de Perú deberían ser mucho más fuertes. Deberían contar con recursos para poder innovar. Deberían tener empresas que puedan acceder a esos recursos para que los CITES a su vez crezcan y sean cada vez más potentes, más efectivos, más eficientes dentro de su entorno. Y el tema de la informalidad es un tema complejo. Yo hace como 4 años, 5 años, estuve conversando con el presidente de los empresarios peruanos, que en ese momento era Pedro Olechea, y él decía que el tema de la informalidad se puede resolver disminuyendo la carga fiscal y dando condiciones para que las empresas que son informales puedan crecer y que encuentren un valor que justifique que ellos pasen de la informalidad a la formalidad. Yo creo que esto último es fundamental, porque realmente ¿por qué una empresa se mantiene en informalidad? Porque de alguna forma ese estado es preferible a un estado en el cual la formalidad lo obliga a pagar impuestos, lo obliga a tener condiciones que él no puede tener porque está muy pequeño. Entonces habría que hacer una especie de solución escalonada, porque si en Perú se lograse que ese 90% de la masa de empresas informales pasaran a la formalidad, el salto que pudiera dar el país puede ser bien interesante. Y la última reflexión que quisiera hacer tiene que ver con el tema de que hay 4 grandes factores claves para que una empresa, una organización sea activa, sea innovadora y sea sostenible en el tiempo. El talento humano, la infraestructura para hacer la investigación, el desarrollo, las interacciones con los otros sistemas y los procesos, es decir, los mecanismos de comunicación en los cuales uno mueve en el tiempo y en el espacio los conocimientos que hacen falta para que esa empresa pueda ser innovadora. Y el cuarto componente es el valor. O sea, todo esto se tiene que ser medido, establecido en función del valor. Y ese valor nos lleva al último punto que quiero plantear, y es que todas estas cosas tienen que ser abordadas desde un enfoque sistémico, en el que las relaciones entre todos los actores se dinamicen, se fortalezcan, se incentiven. Y si eso se hace, yo estoy seguro que el Perú, en cuestión de 4 o 5 años, puede ser un país con una cultura de innovación mucho más grande, con empresas cada vez más innovadoras y con una menor masa de empresas informales. Yo he estado leyendo las preguntas, que hay comentarios y hay preguntas. Yo creo que hemos recorrido básicamente todo, ¿no? desde algunas perspectivas, pero para que vayamos cerrando por cuestiones de tiempo, este webinar, creo que ha sido muy dinámico. Creo que las interacciones y el valor agregado tanto del profesor Seaton como de Ángel han sido muy importantes. Creo que el grupo, fíjense que todavía estamos hablando de 80 personas, todavía están en línea, es decir, que hemos trascendido 30 minutos por encima del webinar y ahora todavía seguimos interactuando. Yo creo que podemos preparar un siguiente webinar porque esto es un tema que es muy amplio. Podemos darle perspectivas, pero sobre el cambio tecnológico. Me gustaría plantearles a ustedes, invitarlos aquí junto con Fernanda para que planteemos uno desde esa convergencia tecnológica y estos impactos y evolucionar esta presentación. Y les pregunto al público si estarían interesados en seguir discutiendo estos temas y colocándolos en la frontera del conocimiento para ir cerrando este webinar que ha sido para mí primero, alto aprendizaje, segundo, muy interactivo
Y tercero, creo que dejamos en discusión temas sobre la mesa muy relevantes que hay que irlos monitoreando día a día para ponérselos a ustedes en valor. Por mi parte, me despido. Creo que ciertamente hemos logrado el objetivo y me gustaría invitar entonces a Ángel y al profesor Seaton para que vayamos cerrando. Sí, no, bueno, a mí no me queda más que agradecer, como tú dices, para nosotros es de mucha valía el hecho que, bueno, se ha extendido el evento e inclusive vemos una participación activa, lo cual es muy importante para nosotros. Agradecerle, bueno, nosotros trabajaremos, recibimos, siempre vamos a estar atentos con Fernanda, vuestras indicaciones, recomendaciones para nosotros poder ampliando, porque este tema tiene muchas aristas que evidentemente se requeriría mucho más tiempo para profundizar. Así que muchísimas gracias por la atención y por la oportunidad de transmitirles nuestras ideas. Sí, estoy viendo en el chat que todos están apoyando la idea de Iván de hacer otro webinar, así que hay interés. Sí, varias personas dicen, sí, por favor, muchas gracias, mil gracias, por favor, me anoto, continúo, excelente. A profesor Seaton, para cerrar, desde España, para el mundo, adelante. Saludos de España para el mundo. Me gusta la idea de una segunda oportunidad. Me gusta la idea de profundizar, porque cuando Ángel hablaba de la complejidad y de la variabilidad, hemos tocado la punta del iceberg. Pero no hemos llegado a lo que eso realmente implica a profundidad. ¿Por qué la complejidad y qué sentido tiene la variabilidad? Entender esos dos aspectos y conectarlos con una visión sistémica de una sociedad y asegurarse un compromiso político, como sea, con ese enfoque, está en el origen de todas las grandes transformaciones de los países que hoy en día llamamos países desarrollados. Tal cual. Ellos han entendido la educación como el motor fundamental, han entendido que empoderamiento a la gente para que despliegue su creatividad es fundamental, ¿verdad? Que muchas reglas, mucha reglamentación, al final actúa como una camisa de fuerza que impide la acción de las entidades, ¿verdad? Y limita la creatividad. Entonces, en la medida que nosotros entendamos esos conceptos, que muchos países llevan años haciéndolo. Yo he trabajado con Fraunhofer. Fraunhofer factura, un centro de investigación que factura 3 billones de euros al año. Y tienen una trayectoria sistemática de relación con las empresas, con su contexto. He estado con empresas alemanas en temas de benchmarking y no hay secreto, o sea, no hay secreto. No es que ellos tienen una varita mágica. Oye, estos son los principios, estos son los fundamentos, vamos a aplicarlos, vamos a dar a la gente libertad para que lo aplique, vamos a darle infraestructura y vamos a incentivarlos para que manejen esos procesos. Si eso lo hacemos, amigos, ya, como dicen en mi país, se acabó el pan de piquito.